Buenas tardes, hoy les vengo a presentar el proyecto titulado Complicaciones anestésicas en pacientes con preeclampsia y criterios de severidad. A manera de introducción, tenemos que la preeclampsia es uno de los trastornos hipertensivos del embarazo que se presenta entre el 1 al 4.7% de toda la población, dentro de los cuales del 1 al 2% presentan criterios de severidad. Esos criterios de severidad son una trombocitopenia definida con menos de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, una normalidad en las pruebas de función hepática, un dolor severo a nivel del epigastrio o en el cuadrante superior derecho, una creatinina mayor a 1.1 miligramos por decilitro o el doble de la basal de la paciente, edema pulmonar, nuevo inicio de síntomas visuales o cerebrales o una presión arterial mayor a 160 sobre 90 milímetros de mercurio. Las técnicas anestésicas y analgésicas utilizadas son la espinal epidural combinada y la epidural con punción dural, que se conocen como anestesia neuroaxial. El catéter epidural se prefiere en las pacientes con preeclampsia que tienen un trabajo de parto activo para el manejo del dolor, que a su vez ayuda con el control de la presión arterial. Y en aquellas pacientes que al finalizar el embarazo requieran una cesárea, se prefiere la analgesia espinal debido a que se ha demostrado que tiene una leve reducción de la poscarga. Este estudio fue planeado como un estudio observacional descriptivo para los cuales la muestra y los criterios de inclusión eran pacientes gestantes y en el puerperio inmediato con un diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad que fueron atendidas entre enero del 2016 y enero del 2021. Este estudio fue categorizado como un estudio sin riesgo que contó con la aprobación del Comité de Ética de las entidades participantes. Para el análisis de la información se usó un análisis univariado para las variables cualitativas, las frecuencias relativas y absolutas con porcentajes y proporciones, y para las cuantitativas, según la distribución de la información, se usó medianas y rangos intercuartílicos. Pasando con los resultados, se contó con una recolección de 508 historias que contaron con los criterios de elegibilidad, de las cuales el 50,2% eran primigestantes, con una mediana de edad de 27 años. El 57,9% de las pacientes había tenido al menos un parto vaginal previo y el 67% tenía al menos una cesárea previa, como mínimo una, como máximo 5. La edad gestacional tuvo una mediana de 35 semanas más 6 días y el 69% de las pacientes fueron sometidas a una cesárea. El 31% de los pacientes tuvo un parto vaginal, el 20,6% un parto vértice espontáneo y el 10,2% un parto vértice instrumentado. El 89,4% tuvo anestesia neuroaxial, el 47,8% una anestesia espinal y el 10,6% una pseudoanalgesia, de las cuales el 93,7% fueron clasificadas como procedimientos urgentes. En esa tabla vemos que el recuento plaquetario de los pacientes, el 57% de los pacientes que sufrieron o fueron sometidas a anestesia general sufrieron de algún grado de trombocitopenia y la mediana de estancia hospitalaria fue de 4 días. Luego, comparando la anestesia o la sedación general con la neuroaxial, vemos las complicaciones que se sufrieron en las cuales primaban las unidades de alta dependencia, la hipotensión y la hipertensión en aquellas que fueron sometidas a anestesia general o sedación. Por otro lado, la frecuencia de complicaciones obstétricas realizadas en las pacientes con preeclampsia con criterios de severidad, el que más se presentó fue el síndrome de HELP. Y por otro lado, vemos en este cuadro una comparación en la vía por la que se llevó a cabo el parto y el tipo de analgesia que se utilizó. Por el lado de la discusión, tenemos que el estudio realizado en Choubaton en el 2016 compara que el tipo de analgesia más utilizado fue la analgesia neuroaxial y que el edema pulmonar fue el menos frecuente con una mayor prevalencia de hipotensión, bradicardia e ingreso a UCI. Otros autores comparan que la edad media gestacional fue de 38 semanas comparada con el de este estudio que fue de 35 más 6 días. A manera de conclusión, la finalización del parto, para la finalización del parto, la anestesia neuroaxial fue la que más fue utilizada. El 10,6% restante de la población requirió analgesia general y se reportó una mayor tasa de complicaciones asociadas a esta analgesia. La población era más joven y tuvo una menor frecuencia de edema pulmonar.
Y por último, este estudio ayuda a mejorar la seguridad anestésica de las pacientes, optimizando las técnicas para reducir los riesgos maternos y perinatales. Cabe recalcar que se requieren más estudios prospectivos sobre el tema. Muchas gracias.